solamente que nosotros vamos a revisar tres grupos: los Aspidogastrea, los Monogenea y los Digenea, ¿ya? Los tres son como, podríamos decir, helmintos aplanados, ¿ya? Que tienen características diferentes a los cestos, porque el cesto es forma de cinta, segmentado. En cambio, aquí no, acá son aplanados, sí, no son segmentados, pero hay características diferentes entre un Aspidogastrea, un Monogenea y un Digenea. Para hacerles el resumen, es que los Aspidogastrea tienen una ventosa ventral muy desarrollada que se llama disco de Baer, ¿ok? No son muy comunes, es más, solamente les voy a mostrar uno. Los monogeneos sí son más comunes, como pueden ver, miren, aquí, ¿dónde podemos encontrar aspidogastreos? En peces, en reptiles, en anfibios y en moluscos. ¿Ok? Muy bien. Los monogeneos es otro tipo de mitos aplanados que son parásitos principalmente de peces, anfibios y reptiles. Entonces, estos dos no hay especímenes que afecten al humano, únicamente son parásitos de animales, ¿correcto? Muy bien. Si en los aspidogastreos lo típico es el disco de Baer, esa ventosa ventral, lo típico en los monogeneos es el proaptor y el opistoaptor, ¿ya? Que son como sus estructuras de anclaje, especialmente el opistoaptor, que es lo que están viendo aquí, porque este opistoaptor, ya que es diferente, por ejemplo en esta especie comparado con esta, tienen en común lo siguiente: tienen ventosas, ya pueden tener ventosas, pueden tener ganchos o pueden tener estos llamados amulis, ¿correcto? Entonces, esto que están viendo les sirve a este tipo de parásitos como su estructura de anclaje. Y los más conocidos podrían ser los digeneos. Y estos podemos encontrar parásitos de animales, mamíferos, ya pueden parasitar al hombre, ¿correcto? Y miren lo interesante, en algunos digeneos, como por ejemplo Paragonimus, podemos encontrar hospederos crustáceos, hospederos intermediarios, ¿ya? Pero como siempre me gusta darles el mensaje simple, lo interesante de los digeneos es que en su ciclo de vida siempre están asociados a un caracol, de forma específica, o sea, no a cualquier caracol. Por ejemplo, si yo les digo la fasciola, van a ver que los caracoles, en donde los hospederos larvales de la fasciola desarrollan, son los limneídos. Si yo les digo, por ejemplo, Paragonimus, van a ver que sus caracoles, donde desarrollan, es una especie que se llama Aropirnus colombiensis, específicamente ahí. Si yo les digo, por ejemplo, Schistosoma, que no hay en el Perú, pero sí en Brasil, van a ver que ahí está, son un tipo de caracoles planos, comprimidos lateralmente, Bionfalaria, ¿ya? Que es resina corrólica. Entonces son diferentes los tres tipos. Un aspidogastreo del cual les puedo hablar es Lobatostoma. Si ustedes ven este mapa mundial se darán cuenta que no es muy común esta especie. O sea, en realidad ese grupo de los aspidogastreos no es común. Esta especie de Lobatostoma, miren, donde están los puntos amarillos han sido lugares donde ha sido descrito. Y como se dan cuenta, en el Perú y en la costa, en la parte sur, ¿no? Ha sido descrito Lobatostoma. ¿Qué es lo típico de esta especie? Si le ven este esquema, lo característico de los aspidogastreos, el disco de Baer. Eso es con lo que se tienen que quedar. Es lo simple, son simples estos aspidogastreos. Y como ya les dije, ¿dónde están? En peces, anfibios, reptiles, moluscos. Muy bien. Este es el ciclo de vida del Lobatostoma, es un aspidogastreo. Y observen, miren, normalmente estos ¿dónde están? En los peces, ¿ya? En los peces. Colocan sus huevos y son los moluscos los que se infectan con los huevos, y en el molusco se convierte, por ejemplo, en la larva, que se llama cotilocidio, y esta desarrolla un juvenil, aunque era adulto, y después cuando el pez se come al molusco, el pez se infecta, ¿no? Es como gira el ciclo de vida. Es así de sencillo. No son muy relevantes estos aspidogastreos, ¿ya? O sea, encontrarlos simplemente en muestras de peces, reptiles, anfibios. Muy bien. Ya.
En los monogenea, vean que hay una variedad, no necesitan aprenderlos todos. Básicamente lo que ustedes tienen que acordarse, les dije que tienen dos estructuras de fijación, que es el proactor y el opistoactor. Pero es principalmente el opistoactor el más desarrollado, es con el que se adhiere, ¿correcto? Y en el opistoactor, ¿qué podemos encontrar? Ganchos, ventosas, o esos ganchos de grandazos que están viendo ahí que se llaman amulis, ¿correcto? Es lo más relevante aquí en los monogenea. Por ejemplo, ahí está el Gyrodactylus, Dactylochilidae, Monocotylidae. Hay varias especies y varían su forma de sus opistoactos, también de los proactos. El patrón de vida de los monogenea es simple. Hay un huevo, hay un embrión llamado oncomiracidio que es ciliado, que es el que se mueve, y finalmente el adulto, con su proacto y su opistoacto. ¿Está claro? Sencillo, ¿no? Muy bien. Los huevos, miren, de estos monogeneos son muy variados, pero ¿saben qué tienen en común todos los huevitos? Que tienen filamentos. Puede ser a veces en ambos lados, ¿no? O simplemente en un solo lado, pero lo típico es que todos los huevos son con filamentos. Muy bien. Y acá, para que vean el ciclo de vida de estos monogeneos, y miren, vean su, ¿cómo se llama esto? Proactor, y este desarrollado opistoactor. Y miren cómo ellos se mueven con uno de esos dos, por ejemplo, a ver, si alguna vez tienen pescados, ¿correcto? Tomamos de las branquias muestras y vamos a ver ahí cómo se mueve, si está fresca la muestra, van a ver ahí cómo se mueve. ¿Se dan cuenta cómo se mueven? Primero se fijan con el proactor y después hacen movimientos del cuerpo y se fijan con el opistoactor, ¿no? Entonces van fijándose y van moviéndose, van fijándose y van moviéndose. ¿Ok? Exacto. Ajá. Se suelta, se divide con uno, se suelta, se divide con el otro. Esa es la fórmula acá. Y el ciclo de vida, nosotros ya sabemos que hay los huevos, el oncomiracidio y el adulto. ¿Dónde están los adultos generalmente? En los peces, en las branquias. ¿Ya? Esa es la historia de los monogeneos. Es simple esta primera parte. Muy bien. Ahora, ustedes podrían hacer un trabajo de tesis que podría ser biomarcadores, ¿ya? Porque estos monogeneos son utilizados como biomarcadores. Lógicamente su presencia indicaría que hay buenas condiciones, ¿no? Pero su ausencia indicaría que de repente el agua está contaminada con químicos y por lo tanto está matándolos y no hay presencia de ellos. Podríamos hacer una tesis de ese tipo. Muy bien. Listo. Y ahora vamos a entrar a los digenea. Y vean que el grupo es amplio, porque hay digeneos que tienen, por ejemplo, una ventosa oral y una ventosa ventral, y se les conoce como distoma, ¿no? Dos estomas. Tiene sentido. Hay unos digeneos que solamente tienen un estoma, hay unos que tienen los de holostoma. Los de holostoma es por la forma que tienen, como que presentaran una parte desarrollada y un pericelo, ¿ok? Los de anfistoma es porque hay una ventosa oral y hay en el lado opuesto otra ventosa. O sea, ¿cuál es la diferencia de un anfistoma con un distoma? El distoma tiene también dos, pero uno está en la parte anterior y el otro está a mitad del cuerpo. El anfistoma, en cambio, tiene una ventosa oral y hay una ventosa en el otro extremo del cuerpo, ¿correcto? El gasterostoma solamente tiene uno, ¿listo? Y el equinostoma, que tiene espinas, ¿no? Rodeando la ventosa oral, ¿ya? Pero quizás a ustedes no les interesa todo esto, ¿ya? O sea, todos estos grupos, porque solamente vamos a revisar específicamente dos digeneos. Pero, ¿qué es lo que les debería a ustedes ayudar? Que la mayoría de digeneos son hermafroditas, o sea, en un solo individuo está ambos aparatos reproductores, a excepción de eschistosoma, pero eschistosoma no está en el pelo, ¿ok? Muy bien. El patrón de vida de los digeneos no es estándar, por si acaso. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si yo les digo de los nemátodos, ¿se acuerdan que todos los nemátodos eran huevo, 4 larvas y adultos? Ya, todos. Aunque las filarias eran, en vez de huevos, microfilarias, pero después era igual, ¿no es cierto? En los digenea no es estándar el patrón. Por ejemplo, para lo que es Fasciola y Paragonimus,
sí es parecido, porque ellos pasan por huevo, miracidio, esporoquiste, redia 1, redia 2, cercaria, metacercaria, juvenil y adulto. O sea, miren, repasando. Este es el huevo, el embrión miracidio, primer estadio larval, esporoquiste, redia madre, redia hija, cercaria, metacercaria, juvenil y adulto, ¿correcto? Para Fasciola y para Onimus vale. Pero miren este esquema. Este esquema les dice, por ejemplo, en el caso de schistosoma, sí hay miracidio, pero miren la diferencia. Dice que hay esporoquiste 1 y esporoquiste 2, y no hay redias. Hay cercaria y no hay metacercaria. Entonces ya encontraron diferencias. Entonces no en todos los digenea es el mismo patrón. Para suerte de nosotros, solo vamos a tenernos que aprender este. Pero lo que quiero es que no les quede como idea que ese es el patrón general de todos los digeneos. Ya varía, ¿correcto? Muy bien. Entonces solamente tenemos que aprendernos este patrón. Repaso. Huevo, miracidio, esporoquiste, redia madre, redia hija, cercaria, metacercaria, juvenil y adulto. Está sencillo. ¿Ok? Muy bien. Entonces acá tenemos algunos ejemplos. Nosotros vamos a revisar fasciola hepática y paragonimus. ¿Listo? Empecemos con la fasciolosis. Si vemos esta imagen, ¿qué decimos en primer lugar de la fasciolasis? Es una enfermedad zoonótica de animales. Porque han escuchado de fasciolosis humana, ¿no es cierto? Ya. Muy bien. Y les dije que en todos los digéneos siempre hay un caracol, ¿no? En este caso los caracoles son caracoles limneídos, ¿ya? Es decir, caracol de jardín, ese no, caracoles limneídos. ¿Y quiénes son los hospederos definitivos naturales? Mamíferos herbívoros, ¿correcto? ¿Y saben cómo le llaman también a la fasciolosis? Distomatosis hepática. Entonces, porque tiene una ventosa oral, una ventosa ventral, ¿y dónde hace daño? En el hígado. ¿Saben cómo le llaman a Paragonimus? La distomatosis pulmonar. Entonces es muy parecido. ¿Y dónde hace daño? En el pulmón. Es la diferencia entre los dos, ¿correcto? Muy bien. ¿Cómo es el huevo de los trematodos que vamos a revisar? Son huevos operculados. O sea, tienen como una tapita, ¿ok? Pero esto sí es importante para nosotros profesionales que trabajamos en la parte de salud. Había sido que el huevo de fasciola es el más grande. Mide 150 micras de largo por 63 de ancho. Y como es un huevo muy grande, dentro de todas las técnicas de concentración que hemos aprendido, aquí es útil la técnica de sedimentación rápida, que no era más que en un vaso colocar la muestra de heces, colocarle agua, así fuerte para que se mezcle, y dejarlo simplemente reposar. Y por el alto peso específico, el huevo se alimenta y es una forma de concentración. Sin necesidad de centrífuga, alguna sustancia de flotación, una gradiente de densidad, nada, simplemente agua, ¿correcto? Muy bien. Entonces, los huevos de fasciola son típicos porque son operculados y por su tamaño, ¿ok? Muy bien. Como característica secundaria, podemos decir que son amarillentos. ¿Por qué? Como están en el hígado, y en el hígado se descarga la bilis, absorben la coloración amarillenta, ¿no? Muy bien. Antes que le tome, voy a revisar esto, no te preocupes. Del huevo que se formaba, el miracidio, ¿ya? Entonces, este es un huevo que están viendo, es un huevo no embrionado, o sea, no hay un embrión todavía. Entonces, este huevo, cuando cae en un cuerpo de agua, dentro del huevo se forma el miracidio. Y el miracidio abre el opérculo, ¿lo han visto, no? ¿Han visto cómo abierto el opérculo? ¿Sí? Y sale el miracidio, que está cubierto de cilios, y comienza a moverse en el cuerpo de agua. ¿Y va en busca de quién? Del caracol. Y es así como va a buscar al caracol. Y ya se fue a buscar al caracol. Se va rápido a buscar al caracol. ¿Ven sus cilios? Ya está. Se fue a buscar al caracol.
Entonces, este miracidio, que es el segundo estadio, ingresa en el caracol, a través del pie del caracol, ¿correcto? Y migra a través del cuerpo del caracol y llega al hepatopáncreas del caracol. Y en el hepatopáncreas se convierte en el otro estadio, que era el esporoquiste, que lo están viendo ahí. Y el esporoquiste había sido que en su estructura interna tenía células germinales que se diferencian en el siguiente estadio, o sea, lo que abandona el esporoquiste, ¿qué son? El siguiente estadio, que son las redes madre. Y las redes madre también tienen células germinales que dan lugar al siguiente estadio, o sea, lo que abandona las redes madre, ¿qué son? Las redes hijas. Y las redes hijas también tenían células germinales que se diferencian en el siguiente estadio, que son las... Pregunta de examen, que ya no se va a dar. ¿Cuál es el estadio por el cual el caracol se infecta? Miracidio. ¿Y qué estadio desarrollan en el caracol? ¿Sabía? Ya. Esporoquiste, redia y dos. ¿Y quién abandona el caracol? O sea, ¿cuál es el estadio de salida del caracol? La cercaria. Y la cercaria de Fasciola es una cercaria del tipo gimnocéfala. ¿Saben por qué le llaman así? Porque lo que están viendo en rojito es lo que en realidad se va a convertir en el juvenil, en el adulto. Esa colita se pierde, pero como tiene esa colita, tiene movimiento. Entonces, salen las cercarias al cuerpo de agua. No es que son caracoles acuáticos, se salen y comienzan a moverse. ¿Y saben qué hacen estas cercarias? Estas cercarias comienzan a moverse en cuerpos de agua y encuentran plantas acuáticas y se adhieren a la planta acuática, pierden la cola. Como tienen glándulas cistógenas, se secretan una pared quística. Yo les preguntaría, ¿por qué creen que secretan una pared quística? Porque está expuesta, ¿no es cierto?, al medio ambiente. Entonces, lógicamente, necesita resistir esas condiciones adversas. Entonces, por eso es que de cercaria pasa a una metacercaria que tiene una pared quística. ¿Y dónde normalmente está? Adherido a las hojas o tallos de plantas acuáticas. ¿Saben cómo se completa esta parasitosis? Cuando vienen los mamíferos herbívoros, salen a pastar y se comen estas plantas que tenían ¿qué? O sea, el estadio infectante en la fasciolosis, ¿cuál es? La metacercaria. Esa metacercaria ya dentro de estos mamíferos, ¿en qué se convierte? En juvenil y finalmente en adulto. Nosotros como biólogos, ¿qué tenemos que hacer? Poder reconocer cómo es un caracol limnaea. Primero hay que saber que mide más o menos 1 centímetro, centímetro y medio, de color marrón, ¿ok? Marrón oscuro, pero había que ver cómo es la concha, y la concha tiene un giro dextrógiro, o sea, todas las vueltas son hacia la derecha. Es más, ustedes pueden corroborar que es dextrógiro porque miran el opérculo, donde sale el molusco, y está a la derecha, ¿correcto? Entonces, normalmente, ¿dónde están? Cuando ustedes van a zonas ganaderas, justo donde está el agua de los canales de regadío, ¿ya? Entre esa interfaz entre el agua y el sustrato de la piedra del canal, ahí están los caracoles. Vayan al Chumayo, casi muy lejos, acérquense a los canales y ahí los van a encontrar. Pero también es posible encontrar otro caracol, que es el género Fisa. Pero fácil, agarran el caracol y Fisa es lepógido. O sea, también mide de 1 a 1.5, pero es a la izquierda, es un giro de la concha. Entonces lo miran allá. El opérculo está a la izquierda, todos los giros son a la izquierda, entonces es fácil de diferenciar. ¿De acuerdo? Muy bien. Y lo último que vamos a ver aquí es esto. ¿Cómo es el adulto de Fasciola? Primero que mide de 2 a 3 centímetros. ¿Ya? Entonces háganse la idea, ¿no? 2 centímetros será ahí, 3 ahí, ¿no? Y así es el tamaño más o menos, aproximado. Sí, así será, ¿sí, no? Sí. Y 3 ahí. Ya, perfecto. Entonces 2 a 3 centímetros son aplanados dorsoventralmente y ojo, logran ver como que todo el cuerpo es uniforme excepto esta parte. Ya se le llaman cono cefálico y es característico de Fasciola. Por ejemplo, Paragonimus no tiene eso, ¿ya? Vean aquí, miren, la ventosa oral, la ventosa ventral. Logran verlo, ¿verdad? Ya, pero noten que también están como que muy cercanas, no están muy alejadas. En cambio, cuando vean Paragonimus, van a ver que la ventosa ventral casi está en la mitad del cuerpo. ¿Ok? ¿Cómo es su
¿Cómo es su tegumento? Miren, acá está. Cubierto de espinas dirigidas hacia atrás, ¿correcto? Muy bien. Aparato digestivo, incompleto, porque hay una boca, esófago y el intestino se divide en dos ramas, pero que termina en ciegos intestinales. Pero ojo, son ramificados, o sea, cada una de estas ramas principales a su vez tienen subramas. Son hermafroditas. Todo lo que están viendo rosado es aparato reproductor femenino, miren, ovario, ootipo, útero. Todo lo que están viendo en azul es aparato masculino y tiene dos, un testículo anterior ramificado y un testículo posterior ramificado, cada uno con sus conductos. ¿Y dónde terminan? En el atrio genital, que acá lo están viendo. ¿Sí? ¿Ven esos poritos? Uno es el poro uterino y el otro es el poro genital. ¿Se ven, no? Dos poritos acá, al menos yo veo. Sí. Ya. ¿Está claro? Y todas estas manchitas negritas que acá se ven son las glándulas vitelinas. ¿Ya? Muy bien. Ciclo de vida. Esto es sencillo. El ciclo de vida, acuérdense, primero es una zoonosis. En esta zoonosis hay dos hospederos. Los mamíferos herbívoros, que son hospederos definitivos, o sea, ellos albergan los estadios adultos. ¿Y dónde están? En el hígado, muy bien. Estos huevos, ¿en qué salen? En las heces, ¿no es cierto? ¿Hay idea por qué? Claro, porque de los conductos intrahepáticos se descargan al intestino junto con la bilis, ¿no? Entonces, en las heces salen los huevos, pero eran huevos no embrionados. Cuando el huevo cae en un cuerpo de agua, ¿qué se forma? El embrión, que se llama miracidio. Y es el miracidio el que infecta el caracol. Y en el caracol, en el hepatopáncreas del caracol, se convierte este miracidio en poroquiste, de madre, de hija. Y quien abandona el caracol es la cercaria. Y la cercaria se adhiere a las paredes o tallos o de las plantas y se convierte en metacercaria. Y cuando vienen estos animales se comen estas plantas y se infectan con metacercaria. ¿Listo? Muy bien. ¿Cómo es que el hombre adquiere esta parasitosis? ¿Carne? ¿Carne? Pero tu comentario es muy bueno porque vamos a aclarar algo. ¿Cómo una persona adquiere? Comiendo. ¿Y dónde están? En las hojas. Entonces, cuando las personas hacen ensaladas, y en esas ensaladas puede haber de repente alguna planta acuática, por ejemplo el berro, que esté infectado con metacercarias, el hombre se puede infectar. O sea, el estadio infectante es metacercaria. Las lechugas, plantas de tallo corto, las fresas, la alfalfa. Hay uno más, la zanahoria también. Todas esas que tienen metacercarias. ¿Ya? Pero ojo al detalle, miren también, el hombre no solamente se va a infectar por ensaladas contaminadas con metacercarias, o sea, ensaladas de vegetales contaminadas con metacercarias, sino miren, podría darse lo siguiente, que algunas cercarias no encuentran plantas, ojo, comienzan a nadar, llegan a la superficie del agua y enquistan, o sea, se convierten en algunas cercarias, comienzan a nadar, llegan a la superficie de agua y enquistan, se convierten en metacercarias. ¿Cómo el hombre se podría infectar por este otro mecanismo? Tomando agua en zonas ganaderas que estaban contaminadas con metacercarias. O sea, el estadio infectante no varía. Vámonos ahora al comentario de su compañera. ¿Qué pasaría si comen carne mal cocida de una vaca que tiene adultos y ha colocado huevos de fasciola? Adultos de fasciola o ha colocado huevos. ¿Le da la fasciolosis? No, porque está demostrado experimentalmente de que el huevo tiene que madurar en el caracol, convertirse en metacercaria para que recién ocurra la fasciolosis. ¿Estamos de acuerdo? Muy buena pregunta. Ya, para que no les quede duda. Comen hígado mal cocido que tenía fasciola, es más proteína. Es más proteína, ¿no? ¿Está claro? Ya.
Les hago la pregunta siguiente. Atentos. ¿Las personas con qué se infectan? Ya, está bien. Metacercarias. Esta metacercaria pasa por el esófago, pasa por el estómago, y el pasaje por el estómago es importante, porque ¿qué tiene la metacercaria? Una pared quística. Entonces, esa pared quística se reblandece, y cuando llega al intestino, se desenquista. Si se desenquista, ¿qué libera? El siguiente estadio. ¿Qué venía después de la metacercaria? El juvenil. Este juvenil se adhiere a la pared intestinal, atraviesa la mucosa, atraviesa la submucosa, atraviesa la muscular y atraviesa la serosa. O sea, atraviesa toda la pared intestinal y llega a la cavidad peritoneal. ¿No se nota así? También, sí, migrándose. Pero bueno, ya sí está bien. Muy bien. Entonces atraviesa toda la pared intestinal, ¿correcto? ¿Y dónde está? En cavidad peritoneal. ¿Y qué hace? Comienza a migrar desde la cavidad peritoneal, ¿hacia dónde? Hacia el hígado. Y atraviesa la cápsula de Gleason. Y comienza a migrar así. Así comienza a migrar, ¿dónde? En el parénquima hepático, ¿correcto? Lógicamente, como ya está en contacto con el tejido, ¿qué ocurre? El sistema inmune reacciona para destruirlo. Pero él, ¿qué hace como estrategia de evasión? Comienza a profundizarse más en el parénquima hepático y en algún momento encuentra la pared del conducto biliar y se mete en la luz del conducto biliar intrahepático. Y ahí se convierte en adulto. Pregunta, no sé si les habrá hecho. La fase invasiva o fase de migración, ¿en qué estadio recae? O sea, ¿quién es el que migró? El juvenil. Muy bien. O sea, miren, la fasciolosis aguda, ¿quién la causa? El juvenil, ¿correcto? Que es cuando está migrando. Ya, segunda. Sí. Se le llama fase invasiva o fase de migración y está asociada con la fasciolosis aguda. Las cuatro. Claro, no se le puede considerar, sino que están asociadas. O sea, cuando una persona tiene una fasciolosis aguda es porque el juvenil está migrando. ¿Listo? ¿Sí? No, ya sé que preguntas les han hecho, pero ahorita voy a llegar ahí. Entonces les va a quedar claro. Muy bien, sí. Pero nadie me ha escrito, ¿ah? Yo estaba esperando ayer a las 8. ¿Ya pues nadie me escribió? Pero ¿por qué no me dijiste? Yo ayer estaba esperando a 8 de la noche para dar la clase. Yo esperé a las 8. Hasta me había preparado. Yo dije, como no me hicieron nada, ya habrán estudiado. Bueno, muy bien, entonces, pero a ver, atentos, ya. Toda la fase de migración ha recaído en el juvenil, pero les he dicho que cuando el juvenil, para evitar ser eliminado por el sistema inmune, ¿qué ha hecho? Se ha metido en la luz del conducto biliar intrahepático y ahí se ha convertido en adulto. Y ahí empieza la llamada fase de localización, cuando ya hay adultos, y está asociada con la fase crónica de la enfermedad. Muy bien, el tema, y esto es importante, ¿eh? ¿Cuánto es el periodo prepatente? Ya. ¿Qué es periodo prepatente? Desde que se descubre. No, desde que la persona se infecta hasta que podemos encontrar estadio de diagnóstico, que en este caso sería huevos. Entonces, ¿por qué es 12? Porque ya a las 12 semanas quiere decir que ya están los adultos. Y si son adultos, pueden colocar, y si hay huevos, pueden salir en las... Entonces quiere decir que a las 12 semanas ya podrían encontrar huevos. Y alguien dirá, pero ¿por qué es importante eso, profesor? Fácil. Cuando le llega al médico, el médico agarra y le hace la anamnesia, le pregunta, ¿dónde está usted? Ah, estaba, digamos, en Cotahuasi. ¿No? Sí. Sí, pues me invitaron a una ensalada, tenía, y comienza a preguntar, ¿no? Sí, tenía pues, me acuerdo, lechuga, berro, comienza a decir, ah, ya. Entonces el médico comienza a decir, miren, zona ganadera.
ha comido tal, incluso ha bebido agua, comienza a registrar. Y le dice, ¿hace cuánto usted ha viajado? 7 semanas. Entonces, ¿el médico le pedirá un examen de heces? No, porque siendo 7 semanas, ¿en qué fase está? En la fase... ¿En la fase qué? De migración. Fase de migración. No, pues, si hace 7 semanas ha ocurrido eso, ¿en qué fase está el paciente? Yo veo esto y digo, pero Fase aguda. ¿Lo entienden por qué? Hemos dicho, miren, cuando son ya 12 semanas, ¿qué hay probablemente? Adultos en los conductos biliares intrahepáticos colocando huevos. Recién a las 12 semanas. Si el paciente dice que hace 7 semanas estuvo en una zona ganadera, ¿en qué fase estará todavía? En la fase aguda. Ahora les pregunto, si está en la fase aguda, ¿dónde probablemente esté el juvenil? No, ¿por qué? Debe estar en la cavidad peritoneal o migrando recién en el parénquima hepático. 7 semanas. Ya a las 12 semanas, ¿dónde debe estar? Ahora sí, en el conducto biliar intrahepático colocando huevos. Por eso dice que el periodo prepatente es 12 semanas. O sea, ya pueden ver huevos, ¿correcto? Muy bien. Vamos a ver ahora. A veces ocurre de que estos juveniles, miren, estos juveniles, en vez de migrar hacia el hígado, migran, por ejemplo, van como que al hígado, ¿ya? Pero se quedan a nivel de hipocondrio derecho. O sea, no llegan a penetrar el hígado, ¿correcto? Y eso se le conoce como fasciolosis ectópica o errática. Y como no llega a su localización final, se queda como ¿qué estadio? Juvenil. O sea, solamente cuando llega a los conductos biliares intrahepáticos se convierte en adulto. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. A ver, esto lo saben. ¿Qué daño ustedes identifican que ocurre en la fase aguda o fase de migración? En la fasciolosis aguda o fase de migración. Destructivo, definitivamente. O sea, cuando el juvenil atraviesa la pared intestinal, destructivo. Cuando atraviesa la cápsula de Gleason y migra en el parénquima hepático, destructivo, ¿correcto? Y lógicamente forma estos túneles, ¿no es cierto? ¿Y de qué depende el daño destructivo? De la cantidad, porque cada uno va a hacer su propio túnel de migración. Depende del tamaño. Ya estamos hablando de más de 500 micras, porque va a ir creciendo, ¿correcto? Voy a traerme un cargador, ¿ya? Tengo 8% de batería, esto me carga. ¿Por qué me carga? Yo también. No sé, no entrenar. ¿se va a pagar? Sí, ¿aguantará? ¿Cuánto vas a explicar? Unos media hora más. A ver, ponerse medio echadito. A ver hasta que haga conexión. ¿Nada? Antes lo puse medio echadito en mi cargador y sí cargó, pero medio flojera. Y luego me cambié. No cargar atrás, ¿no? Mil, ¿no? No creo. Sí, así les ha puesto. Voy a decir que no, pero ya sé dónde se han dejado de hablar. Pero es que esa parte viene recién ahorita. Esperen un ratito. Ah, ya, creo que es Esta era una, ¿no? Claro, está bien. Sí, ahí está. Muy bien. ¿Qué otro daño
hace este parásito? El daño exponencial. Se alimenta de sangre, por ejemplo. Qué raro. Ya, se alimenta de sangre. Y también va a haber daño tóxico alérgico. Es más, está tipificado dentro del daño tóxico alérgico, o sea, hay sustancias de secreción, de excreción, pero hay una muy importante que es la prolina. La prolina había sido que causaba, induce la fibrosis, ¿ya? Entonces un hígado con fasciola está fibrosado. Además, inhibe la eritropoiesis y causa lisis de eritrocitos, entonces sube. Exactamente. Anemia. Entonces, pacientes con fasciolosis tienen anemia. Perfecto. Y en consecuencia de esos daños hay un daño inflamatorio. ¿Okay? Manifestaciones. Si tienes algo que te está destruyendo, ¿qué vas a tener? Dolor abdominal o principalmente a nivel de hipocondrio derecho y epigastro. Depende de qué altura está, ¿no? Muy grande. ¿Qué más? Anemia, ya lo he dicho por los 3 mecanismos que hemos explicado. Fiebre. Eosinofilia, porque como está en contacto, siempre que el líquido esté en contacto con tejido va a haber eosinofilia. ¿Okay? Hepato y esplenomegalia. ¿No? Hepato y esplenomegalia. Ya. La pregunta que les han hecho en el examen es esta. A veces suele ocurrir, ¿qué pasaría si la infección es intensa? Y cada uno de estos está haciendo su propio túnel de filtración. Y miren que está, o sea, es como que, imagínense, es como que una hoja, imagínense una hojita. Una hoja, es un cigarro, un huequito. ¿Qué estás haciendo? Debilitándolo, ¿no es cierto? Y imagínense que cada uno de estos parásitos está migrando y cada uno está haciendo un túnel de migración. Y es más, ¿cuánto huequito tú le pones que algunos ya comienzan a confluir? Porque lo pones, ¿ya? Entonces, ¿eso qué ocasiona? Una complicación que se llama ruptura espontánea del hígado, ruptura espontánea del hígado, ruptura espontánea del hígado, y también se produce el shock hipocoloico, o sea que como hay hemorragia, pierde de sangre. Ya, entonces la pregunta sí va a ser por esto. La ruptura espontánea del hígado es una manifestación de la fase aguda, algo así debería ser, hay que recordar. Es una manifestación de la fase crónica, es una complicación de la fase aguda o es una complicación de la fase crónica. Ya, es una, ya, como te la hayan puesto, pero se dan cuenta, una cosa es, no, pues te quiero que me lean un poco. Esto que les he mostrado hace un momento son manifestaciones normales, ya. Y esto les he explicado que es una complicación. Entonces la respuesta es una complicación de fase aguda o de fase migracional, así les saben colocar. ¿Está bien? No le han dado. Pero ahora sí le daré. Ya, muy bien. Ahora, en la fase de localización, ¿quiénes están? Los adultos. ¿Dónde? En los conductos. Muy bien. ¿Qué daños causan ahí? Primeramente, expoliatriz porque siguen alimentándose de la bilis o de sangre. Muy bien. Tóxico alérgico, producto del metabolismo. Inflamatorio, porque ¿qué hay en esas sustancias de reacción de expresión? Prolina. Y finalmente, obstructivo. Está claro, porque en algún momento se mueve, se enrolla y termina obstruyendo el pasaje de la bilis. Entonces, en la fase crónica, ¿qué manifestaciones puede haber? Por el daño obstructivo. Ictericia, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero también hay complicaciones aquí, ¿ah? Ojo, aquí también hay complicaciones. Entonces hay una complicación, que estas fasciolas, que normalmente están en los conductos biliares intrahepáticos, se muevan a conductos biliares extrahepáticos y causen una ictericia obstructiva. Esa sería una complicación, ¿ya? Que es dolorosa. ¿Está claro? Entonces, cada una de estas fases tiene sus manifestaciones normales y tiene sus complicaciones. Donde se han dejado de analizar la complicación. La ruptura espontánea del hígado y el shock hipovolímico.
Y en la fase crónica es la ictericia obstructiva en conductos biliares extrahepáticos. ¿Sí? Muy bien. Porque muchas veces requiere cirugía, porque está bloqueada y da cólico. Y en la fasciolosis ectópica, principalmente de la forma subcutánea, que se han visto también formas pulmonares. Muy bien. Esto no los quiero marear, es simple y sencillo. Miren, si es menos de 12 semanas, aguda, y hay juveniles, no hay huevos. Entonces, en la fase aguda, no van a pedir examen de heces, porque está en la cavidad peritoneal, está migrando en el hígado. Entonces, ¿qué pedirían? Como exámenes de laboratorio. Inmunológicos o imagenológicos, ¿no? Por ejemplo, PCR, ELISA, IFI, y los imagenológicos, la resonancia magnética, la tomografía, todo eso va a ayudar. Lo que no va a ayudar son exámenes de heces. Ahora, si está en la fase crónica, ya más de 12 semanas, además de PCR, inmunológicos, imagenológicos, exámenes. ¿Sí? ¿Está claro, no es cierto? Ya, esto ya. ¿Les pido algo de epidemiología? Ya, no estaba mal. Bien. En el año 99 hay un investigador que, digamos, su especialidad es fasciolosis. Lo van a encontrar alguna vez, más cómodo, vida más cómoda. Y en el año 99 propuso una clasificación de las áreas de acuerdo a la prevalencia de fasciolosis humana. Él dijo así, sencillo. Si en una zona, por ejemplo, imagínense aquí en Arequipa, hacemos un estudio de exámenes de heces, ¿ya? Y encontramos que hay una prevalencia de huevos menos del 1%, decimos que Arequipa es una zona hipoendémica, porque hay menos del 1%. Pero si nos vamos a La Joya, hacemos el mismo estudio y encontramos una prevalencia entre el 1 y 10%, dice que esa es una zona mesendémica y además coincide de que en esas zonas hay prácticas de fecalismo. O sea, en la parte de La Joya, digamos, en las chacras, la gente practica el fecalismo. Y además dice, miren, es que ya no les expliqué bien. En las zonas hipoendémicas dice, hay letrinas y además hay un buen manejo de las excretas, o sea, plantas de tratamiento de aguas residuales. Por eso es una zona hipoendémica. En cambio, en una zona mesendémica dice, hay una prevalencia del 1 al 10% y además coincide que solamente hay algunas construcciones de letrinas en algunas zonas y no hay plantas de tratamiento de aguas residuales. Eso ayuda a que el fecalismo humano sea importante. Y en las zonas hiperendémicas, imagínense Caylloma. En Caylloma, lógicamente en las zonas rurales, dice podemos encontrar más del 10% de prevalencia de fasciolosis y además coincide que en esas zonas no hay plantas de tratamiento ni siquiera construcción de letrinas y además hay una práctica indiscriminada de fecalismo. A la gente que tiene fasciolosis contamina los suelos, vienen los niños a jugar, se infectan, entonces por eso hay mayores prevalencias. ¿Ya? Y es una de las formas que ustedes miran este mapa. Esta enfermedad está en todo el Perú, casi en 23 de las 25 regiones. Y se darán cuenta, por ejemplo, mirando aquí, aunque es muy mala la imagen, dice en Arequipa 27%. Entonces, Arequipa como región es una zona hiperendémica, ¿no es cierto? Más del 10%. ¿Okay? Pero no lógicamente la ciudad, sino la región, las provincias, ¿no? Las provincias, ¿correcto? Les pregunto algo de los índices epidemiológicos. Por eso, el índice, ya miren, ¿saben cómo es esto? Es fácil también. Si has analizado 100 personas y 10 te han salido, entonces el índice de infección humana es el 10%. Índice de infección animal, vas a un camal, pide los registros y te dice el veterinario, han ingresado 100 animales y en 20 hígados hemos encontrado positivos, o sea, complacencia, o sea, es el 20% de infección animal. Ya. Y el último índice dice, hemos ido a colectar a Uchumayo, hemos aplastado 100 caracoles, ojo, 100 caracoles, en 5 hemos encontrado
esporoquistes, en 5 redias y en 5 cercarias. O sea, tienes 15. Ese es el índice cercario. No, no importa el estadio, porque cualquier estadio, pero es índice cercario. ¿Está claro? Fácil. Ya, vámonos a la paragonimiasis. También lo saben. Este es un parásito que ¿dónde causa daño? Pulmón. La única diferencia, todo lo demás es lo mismo que les he explicado, con algún que otro detallito. ¿Ya? Primera diferencia, ¿cómo se adquiere la fasciolosis? Por comer con metacercarias o beber agua con metacercarias. Clarísimo. ¿Cómo se adquiere la paragonimiasis? Este es diferente, por comer carne de cangrejo de agua dulce contaminada con, igual, es lo mismo, metacercarias. Entonces, esta es otra forma. Esto dirán, es nuevo, ¿no es cierto? Ya. ¿Saben por qué la duda de su compañera? Porque en la zona sur no hay paragonimiasis. Esta enfermedad había sido de la zona costa norte de nuestro país. Cajamarca, Amazonas, Lambayeque. No, La Libertad. Ya, no, Ecuador no lo he escuchado. Al menos paragonismos peruanos no he escuchado. Pero es en la costa, y ahí sí preparan ceviche de cangrejo de agua dulce. ¿Ya? ¿Está claro? Muy bien. Otro dato importante. Como este parásito causa destrucción en el pulmón, causa, por ejemplo, ¿qué causará? Si causa destrucción del pulmón, acá causaba dolor abdominal o en el pulmón derecho. Si este está haciendo aquí, ¿qué dolor causa? Dolor pulmonar. Dolor torácico. Dolor torácico. ¿Qué más causa? Muy bien, eso quería llegar. Expectoración hemoptoica. Otra más. Disnea. Y saben que eso que ustedes están diciendo también se ve en la tuberculosis. Y ocurre de cuando llegan estos casos, los médicos apuntan inicialmente a tuberculosis y no responden, pues el paciente no recupera. Pues a veces le vuelven a hacer la anamnesis y le preguntan, ¿pero qué ha hecho usted? A ver, ¿hace cuántos años? Bueno, a ver, recordar nomás y va a decir, bueno, fui a Trujillo. Sí, pues mi primo me invitó ceviche. Y ahí es cuando llegan recién a la causa. De cangrejo de agua dulce. Es de agua dulce, ese cangrejo es de agua dulce. Miren, el huevo aquí también es operculado, fácil. Solamente que no es tan grande como el de fasciola. ¿Ya? Y además que su superficie es como que ondeada. Pero hay los mismos estadios: huevo, filio, esporoquiste, redia madre, redia hija, cercaria, metacercaria, juvenil y adulto. ¿Correcto? No me detengo a explicarles porque ya lo tienen claro. Solo que la cercaria no tiene esa cola tan grande como tenía la de fasciola. Y la de fasciola se llamaba cercaria gimnosépala. Aquí le llaman cercaria sifidiocerca, porque la diferencia había sido que la cercaria sifidiocerca tiene una ventosa oral subterminal, una espina de penetración y la cola es más corta. Ojo, esto también es importante. ¿Cuál es el hospedero intermediario en la paragonimiasis? El primer hospedero intermediario, o llamado hospedero molusco, el Agropirus columbiensis. Así como en fascioles los disneidos, aquí el caracol específico es el Agropirus columbiensis, que es más pequeño. Este mide de 4 a 5 milímetros, pero también tiene el giro de la concha extrógeno. ¿Ya? Muy bien. Pregunta de examen seguro ha sido: ¿cuál es el estadio infectante del hospedero molusco? No, del hospedero crustáceo. Ah, ok. Ya. Miren, tan chiquitos son estos que ahí está un dedo para que vean cómo son estos caracoles. Pequeños. El segundo hospedero intermediario en esta parasitosis son los cangrejos de agua dulce, del género Hippolobosera. Muy bien. Esta es la metacercaria de Paragonibus. ¿Qué diferencia encuentran de esta metacercaria con la metacercaria de fasciola?
Exacto, como dice Dante, la pared quística es la diferencia entre una metacercaria y otra. Y es muy lógico, ¿saben por qué? Porque como ustedes mismos han dicho, ¿dónde está la metacercaria de fasciola? Está expuesta al medio ambiente. ¿Dónde está la metacercaria de Paragonimus? En el cangrejo. Y ya de por sí el cangrejo tiene un exoesqueleto, entonces no necesita estratégicamente secretar una pared quística. La metacercaria del Paragonimus no tiene pared quística, no tiene cubierta quística. Y acá está el adulto. Y el adulto logran ver que es diferente al de fasciola, no tiene ese cono cefálico, es de menor tamaño y llega a los 2 centímetros. Les dije que su ventosa oral y ventral están más separadas, en el otro están más juntas, ¿correcto? Pero después es muy parecida. Tiene, miren, cuerpo cubierto de espinas, boca, esófago, intestino en 2 ramas intestinales, pero que no son ramificadas. Tiene ovario o tipo útero, 2 testículos, pero no son anterior y posterior, sino en este caso son opuestos, ¿ya? Uno a la izquierda, otro a la derecha. Y ahí más que todo tiene esas características. ¿Cómo es el ciclo de vida de la... Tengo otro más bonito. Sí, la verdad, tengo otro más bonito. Creo que está por acá. ¿Y ahora sí? Ya, a ver. La paragonimiosis es una zoonosis, en primer lugar. En esta zoonosis, ¿quiénes son los pelos definitivos? Los mustélidos, didélfidos y félidos. Traduciendo, la nutria, zarigüeyas, hurones y gatos salvajes. Ya, ellos son los pelos definitivos naturales. Si bien es cierto, el adulto está en el pulmón, en las heces salen los huevos, porque por expectoración se lo vuelven a deglutir. Los huevos se pueden sufrir en las heces. Cuando sale el huevo es un huevo embrionado. Cuando cae en un cuerpo de agua, que se forma? El miracidio. El miracidio infecta al primer hospedador intermediario, que es el Aerovirus colombiensis, y este miracidio, en este caracol, se convierte en esporoquiste, redia madre, redia hija, y quien abandona el caracol es la cercaria sifiliocerca. Esta es la que infecta al segundo hospedador intermediario, que son los cangrejos de agua dulce. Y esta cercaria ingresa a través de las amplificaciones. ¿Y en qué se convierte? En metacercaria. Entonces, cuando vienen estos hospederos y capturan a estos cangrejos, destruyen sus exoesqueletos, se comen su carne, pero en eso que se están tragando, metacercaria. ¿Listo? Muy bien. El hombre es un hospedero accidental que se infecta cuando come carne de cangrejo contaminado con metacercarias. O sea, el estadio infectante en ambas parasitosis son las metacercarias. Solo que, ¿saben por qué es importante ese tema de que no tiene pared quística? Es por esto, ¿ven? La importancia había sido aquí. Eso no. Aquí. Había sido de que cuando una persona come carne de cangrejo con metacercarias, como no tiene pared quística, no tiene que pasar por el estómago, romperse una pared quística, llegar al intestino, desenquistarse y empezar a atravesar la pared intestinal. No. Sino ya desde la pared esofágica, las metacercarias pueden empezar a atravesar la pared esofágica o la pared gástrica. O sea, esa es la diferencia. En cambio, las de metacercarias de porcelana tienen que pasar por el estómago para regularizar su pared quística y recién desenquistar. En cambio, estas no. Ya pueden atravesar desde el esófago o el estómago. ¿Listo? Muy bien. Igual, pero hace daño destructivo, tóxico alérgico, escolectriz, inflamatorio, la fase de localización desde el pulmón, donde hace daño destructivo, tóxico alérgico, inflamatorio. Lo mismo. Las manifestaciones en la fase de migración: dolor abdominal, diarrea, fiebre, urticaria, dolor torácico, orina, eosinofilia. En la fase de localización, muy parecido a lo que pueden observar en tuberculosis. ¿Listo? Y también aquí hay formas ectópicas, ¿no? Igual que en el caso de fasciolosis, igual aquí. ¿Ya? El diagnóstico, ¿cuál será el antecedente epidemiológico? ¿Dónde pueden ser los casos? En el norte. Y que hayan comido carne de cangrejo de agua dulce.
Carne cruda, el ceviche es de carne cruda. Sí. ¿Listo? El diagnóstico puede ser o esputo, examen de heces, pero ya si está en una fase de localización, o radiografías, ¿correcto? Muy bien. Listo. Ya está. Tampoco. Muy bien. Hasta aquí llegamos. Sin maldad. ¿Bien? No han dormido. Ya, vamos a terminar rápido la práctica para que se vayan. Ya, a ver. ¿Qué práctica toca? Esta, ¿no? Si quieren lo hacemos la otra semana, descansa, no hay problema. Ya vamos a hacer la otra semana, voy a pedir. Sí, es bastante. Ya, entonces esta práctica va a quedar aquí. ¿Quiénes están faltando dar apoyo a Osvaldo? Porque esa va a ser la nota de esta. Dante y Wilfredo. No, ¿lo quieres?